tal? Nuevamente, buenas noches. Eh, Vamos a continuar con esta serie de videos, dando continuidad a la lectura de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y, y agradecer a las personas que se toman el tiempo de ver estos videos. La aceptación que ha tenido pues es muy satisfactoria, principalmente cuando el objetivo es servir, cuando el objetivo es que algunas personas puedan encontrar en esto pues algo de alivio, o una ruta que muchas veces allá en la soledad o en el lugar que se encuentren, o con el problema que muchas veces alguien pueda tener, el hecho de que se tomen el tiempo de encontrar, de buscar una nueva alternativa que no inventé, simple y sencillamente es algo que ahí está y es para la sociedad y es para todos los seres humanos que quieran en un momento dado pues encontrar una solución a un problema específico. Aunque estamos tratando el asunto de esta enfermedad tabú, porque muchas veces me he encontrado que muchas personas todavía lo siguen considerando como un vicio. O sea, al enfermo de alcoholismo todavía le dicen vicioso, le dicen irresponsable, o sea, una serie de calificativos que no ayudan, al contrario, solamente etiquetan y aíslan y a la persona que padece esta terrible enfermedad, porque digámoslo tal cual, o sea, no es una enfermedad que quisieran tener. ¿Sí? Bueno, nadie quiere tener ninguna enfermedad, ¿no? Pero nadie elige qué enfermedad tener. Por ejemplo, el diabético no elige ser diabético, ni el que tiene cáncer, o sea, no elige tener metástasis. El alcohólico no elige ser alcohólico, ¿sí? O el diabético, o el que tiene cáncer, todos los síntomas que presentan, pues igual el alcohólico presenta sus síntomas, ¿sí? Y uno de ellos, el último de los síntomas, es que bebe. Ese es el síntoma. ¿Sí? Pero la enfermedad, como estamos viendo en la introducción de los pasos, nos damos cuenta que es algo más allá de su propia voluntad. No es algo que él pueda decidir. No es algo que él esté en condiciones, por ejemplo, de seguir las instrucciones. O sea, no puede. No puede, su voluntad está quebrantada, no tiene voluntad, como lo vimos en el primer paso. El alcohol despoja de la facultad de la voluntad al sujeto que padece alcoholismo. Y alcoholismo es un término, porque puede ser ludópata, aquel que juega mucho, aquel que empeña lo que tenga que empeñar, o sea, para seguir jugando con esa ilusa idea de que va a ganar. De la misma manera, o sea, él no es dueño de su facultad de la voluntad. Y el neurótico, pues por igual, o sea, también, o sea, la enfermedad lo despoja de la facultad de la voluntad. Entonces el sujeto no puede. Segundo paso, dice, una clase de fe o una clase o la creencia en un poder superior, inclusive pone ahí que en primera instancia el grupo, y que pudiera dar los siguientes pasos. El tercero nos dice que dejémosle a él la dependencia en él se refiere a Dios, nos podrá devolver el sano juicio, la cordura. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, para cualquier persona, el hablar de salud mental o enfermedad mental, pues es como lastimar su ego, ¿no? Es como lastimar algo muy profundo. Inclusive algunas veces en los grupos, ¿no? De manera directa le dicen, usted está loco,
No me digas loco, mejor dime enfermo mental. Bueno, señor enfermo mental, ¿sí? Porque así lo refiere la literatura. Pero al final, o sea, es un desajuste de índole emocional, es un desajuste de índole de percepción, en el sentido de de los juicios que tiene la persona que bebe, ¿sí? Y bueno, pero ¿por qué bebe? O sea, ¿por qué necesariamente la persona que se encuentra en esta situación tiene que llegar hasta esos grados de locura y de muerte? ¿Por qué transgrede y además eh, pues violenta a su entorno, a su familia, a sus hijos, a la misma sociedad? Y le cuesta mucho trabajo el comprender y no sabe, verdaderamente no sabe qué es lo que está sucediendo en su fuero interno. Y muchos se mueren en las calles y no saben qué fue lo que sucedió. Incluso aún ya dentro del proceso de recuperación, dentro de los grupos, apenas están empezando a darse cuenta que es algo más serio de lo que uno piensa. Porque no tan solo es la sed, o sea, no tan solo es la necesidad de saciar esa sed interna, ¿no? Sino es el esconder muchas cosas que yacen o que están allá en lo más profundo, en la primera enseñanza, cuando se es niño, cuando empieza un proceso de crecimiento, ¿sí? Y los psicólogos dicen que el 70% de la personalidad del sujeto, de todos, no nada más del alcohólico ni de las personas que padecen algún tipo de enfermedad o alguna patología de índole emocional o mental, el 70% es heredada. ¿Qué quiere decir? Que una parte de nuestra herencia, o sea, en lo concerniente a la personalidad, pues nos los heredaron nuestros padres. El 30% es modificable de acuerdo a la familia, la religión, el medio ambiente, la educación. Eso va a determinar el otro porcentaje. Entonces, el alcohólico sí es importante que lo entienda, que conozca la raíz de la enfermedad, que interiorice hacia lo más profundo y se dé cuenta desde dónde empezó a torcer la percepción que se tiene de las cosas y de la vida. Y el cuarto paso es el primer intento, ¿sí? Entonces el cuarto paso nos dice que estamos dotados de instintos naturales, como lo leíamos la vez pasada, ¿sí? Y que parte de la problemática de tipo emocional o parte de la problemática del mundo es instintos en choques. Lo vamos a leer. Entonces, desde el primer paso, en el cuarto paso, el inicio de la glosa dice: al ser creados fuimos dotados de instintos para un propósito. Sin ellos no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar sus alimentos o en construir sus moradas, no podrían sobrevivir. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía de sus semejantes, el instinto gregario, no existiría la sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional y de compañerismo o de compañía son perfectamente necesarios y apropiados, y sin duda provienen de Dios, de la naturaleza, de la vida, de la herencia misma. O sea, nosotros somos parte de un eslabón pues de la misma propia creación del universo, de la vida, del ser humano. Dice, no obstante esos instintos tan necesarios para nuestra existencia a menudo sobrepasan con mucho los límites su función apropiada, poderosa y ciegamente, y muchas veces de una manera sutil,
nos impulsan, se apoderan de nosotros e insisten en dominar nuestras vidas. Nuestros deseos de sexo, de seguridad material y emocional y de un puesto eminente en la sociedad a menudo nos tiranizan. Cuando se salen así de su cauce, los deseos naturales del ser humano le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí. Ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. Casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso de instintos descarriados. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, o sea, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales. Ahorita vamos a tratar uno por uno el asunto de los instintos. ¿Sí? Dice, el cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros estas debilidades. Queremos saber exactamente cómo. Hablando de la forma, ¿cómo? ¿Cuándo? Habla de temporalidad. ¿Y dónde? Habla de espacio. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Y en dónde fue? Nuestros deseos naturales nos han torcido. Queremos afrontar, sin pestañear, la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. O sea, el conflicto de índole social y emocional no es otra cosa más que instintos en choque. O sea, los instintos de otros chocando, pugnando, eso es lo que causa problemas a otros y la persona, en este caso, por ejemplo, el que bebe, son instintos descoyuntados, o sea, no tiene un rumbo fijo, o sea, está trastocado el sentido de moral y sentido de pertenencia y su sed de obtener bienes y obtener cosas, se sale de un cauce normal. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, lo que he mencionado desde un principio, al conocer cuáles son las deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. O sea, primero las conocemos y después empezamos a corregirlas. Si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente para descubrirlas, es poca la sobriedad y felicidad que podemos esperar. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que sin hacer sin miedo un minucioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance. ¿Qué quiere decir esto? Dice que los instintos, el instinto sexual, por decir algo, el instinto sexual es el más fuerte de los instintos que tiene el ser humano. Tan es así que, por ejemplo, el ser humano pues es activo sexualmente los 365 días del año. ¿Y a qué se debe? O sea, ¿a qué se debe de que sea muy activo sexualmente? Pues al principio era por la supervivencia, o sea, los mamíferos, principalmente el ser humano, o sea, que encabeza la cadena alimenticia, pues necesitaba de alguna manera reproducirse de una manera rápida. Y esto da como resultado el que el ser humano esté activo sexualmente los 365 días del año, excepto la mujer.
sus periodos de cada mes, o sea, tiene una pausa, pero también tiene su razón de ser. ¿Qué sucede cuando una persona desboca el instinto sexual? ¿Qué es lo que sucede? O sea, cuando sale del cauce natural que es la procreación, que es para la supervivencia de la especie, para seguir poblando la tierra, para seguir aumentando en aquel tiempo el inicio, por ejemplo, cuando se dota de instintos al ser humano, del clan, y en síntesis, o sea, no es otra cosa más que la proliferación de la especie. Pero ¿qué sucede en el ser humano? ¿Dónde es donde se desboca el instinto sexual? ¿Por qué el placer sobre el placer? ¿Por qué se degrada y se convierte en un defecto? Ese instinto, vamos a ver más adelante que los instintos después se convierten en defectos, defectos de la personalidad, defectos de carácter. ¿Sí? Y uno de ellos es la lujuria. La lujuria es el deseo excesivo en el placer de la carne. Se refiere a buscar constantemente saciar el apetito sexual. Y no importa. Muchas veces cuando se desboca el instinto, no importa. Entonces aquí nace las parafilias, la zoofilia, la necrofilia, o sea, son algunos el instinto sexual ya ramificado en otras algunos les dicen preferencias. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hasta dónde verdaderamente es la necesidad y hasta dónde es el instinto que tiene un objetivo específico como seres humanos, se desboca y empieza a deformarse? Y en el alcohólico, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos verdaderamente en los alcohólicos? ¿Hasta dónde los afecta? ¿Hasta dónde ese instinto está desbocado, está desconectado? Los grupos, como hablamos muy abiertamente, sin prejuicios, sin tapujos, o sea, nosotros hablamos tal cual, ¿sí? En estos videos, o sea, tengo que cuidar, o sea, tengo que buscar las palabras. ¿Por qué? Porque no todos, de alguna manera, los que ven estos videos, necesariamente descoyuntaron el instinto sexual. ¿Desde dónde? Por eso dice, solamente conociendo las deformaciones emocionales podremos corregirlas. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? La persona en la primera infancia tuvo su primer contacto, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea a través de la exploración. Los niños sabemos que un proceso para despertar el instinto pues, es la exploración, es buscar, o sea, su cuerpo, su misma naturaleza los invita, los empuja a buscar respuestas. Pero ¿qué hay cuando en un entorno social uno se encuentra, por ejemplo, con un pederasta y empieza a buscar y empieza a obviamente que sus objetivos son los menores del pederasta? Y no necesariamente puede ser el vecino o la escuela o el maestro. Muchas veces se tienen en casa. Los más cercanos, algunas veces, buscan, si tiene un problema, un instinto desbocado, descoyuntado, va a buscar
a los más inmediatos y a los más débiles. Bueno, ¿qué sucedió en la primera infancia? ¿Quién fue la primera persona que te habló del instinto sexual? ¿Dónde fue tu primera experiencia sexual? ¿Quién fue? ¿Fue traumática? ¿Fue obligada? ¿Fuiste violentado o violentada? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Al hacer un inventario, nosotros, o sea, los que estamos dentro de los grupos te dice minucioso. O sea, ¿quién fue? Algunas veces puede ser el mismo papá, la mamá, ¿sí? ¿Cuáles las necesidades, por ejemplo, del niño de buscar la protección? O sea, Freud habla del complejo de Edipo y el complejo de Electra, o sea, el acercamiento, el enamoramiento hacia el papá y hacia la mamá. Por ejemplo, el complejo de Electra no es otra cosa más que la niña enamorada del papá. El complejo de Edipo es el hijo enamorado de la mamá. O sea, de alguna manera instintivamente se crea un vínculo de tipo erótico y así lo menciona la psicología, así lo menciona Freud. Bueno, pero al no haber una dirección o una explicación lógica y sana, ¿cuál es la información que se trae hasta la edad adulta? Porque una persona que trae una diferencia o trae una concepción diferente de lo que es el instinto sexual, los vemos como depredadores de índole sexual, los vemos aquí con relación al aspecto de la homosexualidad. Yo me reservo mi opinión. ¿Por qué? Porque hay algunos, o sea, que definitivamente pues sí tienen una tendencia, pero otros son las consecuencias de una enseñanza y las consecuencias de haber torcido, haber equivocado o que alguien los indujo hasta ese punto. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿sí? Algunos decían y defienden, dice, pues es que es mi preferencia sexual, es mi preferencia. Y la pregunta que hacen los psicólogos, o sea, verdaderamente es tu preferencia, verdaderamente tú elegiste ser señalado, criticado, socialmente. Los que no aceptan este tipo no es una moda, ni es una modalidad, porque la homosexualidad no es de hoy, sino es desde los griegos. O sea, tenemos información de que empezó a haber este tipo de acercamientos. Pero hasta dónde la moral y hasta dónde los mismos nexos religiosos lo califican o lo encauzan hacia una ruta. Porque los que son verdaderamente no tienen ningún problema en aceptar su sexualidad, pero hay otros que no la aceptan, que tienen miedo, que fueron violados, o sea, en la primera infancia, que su información fue muy traumática y el resultado es que no pueden encontrar, no pueden hacer contacto real de manera auténtica. ¿Por qué? Pues porque allá en el fondo, en el inconsciente, en donde está la información, hay como algo que se rompió, algo que no está bien, y eso trae como resultado a la edad adulta que les cuesta mucho trabajo el poderse relacionar de manera abierta, franca, en el aspecto sexual. Pero en el alcohólico, o sea, al ser una persona con ciertos disturbios de índole emocional, es como despertar. El alcohol despierta, desinhibe y los vemos, o sea, como
el instinto sexual, de alguna manera pues está deteriorado, ¿sí? Y algunos buscan formas de satisfacerse sexualmente. Y esto de alguna manera también daña a su entorno social, y afecta a terceros, afecta a él, afecta a su pareja, y empieza una dinámica pues de degradación incluso, ¿no? Alguno por ahí decía, dentro del aspecto sexual todo es válido, ¿sí? Siempre y cuando no se afecte la moral de la otra persona. O sea, esto como es un asunto de índole, al menos para el alcohólico, que tiene ciertos puntos con relación a su apetito sexual, que lo ven, ¿sí? Pues tiene que hacer ese análisis muy minucioso para poder determinar en dónde se descoyuntó este instinto. ¿Quiénes fueron? Por eso dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde se descoyuntó el instinto sexual? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Quiénes te indujeron? O sea, ¿quiénes son? Estoy hablando solamente del instinto sexual. Entonces, como verán, no tan solo es un asunto de consumir algún tipo de sustancia o beber alcohol, en absoluto. Por eso yo decía, el alcohol es el último de los síntomas. Incluso muchos, o sea, necesitan ahogar todos esos sentimientos, todas esas malformaciones que fueron ellos, porque tampoco fueron culpables. Porque muchas veces somos víctimas de víctimas de víctimas. Los hijos son un reflejo de los padres. Los hijos muchas veces es la radiografía de lo que piensan los papás, de la educación que tienen los papás. Y si a esto le agregamos, o sea, que a lo mejor la infancia de mi papá o de los papás de las personas que beben no estuvo rodeada de buenos hábitos de índole sexual, que no estuvo rodeada, o sea, que hubo violaciones, que hubo malformación, que hubo parafilias, que hubo incestos, que hubo todo lo que se relacione con aspecto sexual. ¿Cómo va a hacerle frente a la vida? Por eso necesita doparse, por eso necesita beber, por eso necesita callar, por eso necesita adormecer la conciencia. Porque hay un daño allá. Existe algo que no le ha permitido relacionarse auténtica y genuinamente con una pareja o con alguien. ¿Por qué? Porque existe un daño, hay algo que lo está impidiendo. Y prefiere mejor ahogarse en el alcohol o drogarse para escapar, para no sentir, para todo eso, como muchas veces lo hemos escuchado en los grupos. Dice, a mí me faltó valor para matarme, entonces tenía que adormecer la conciencia, tenía que acallarla, ¿por qué? Porque no podía dormir, porque en las noches recordaba, porque cualquier persona o algo así me recordaba un hecho que para mí era vergonzoso, que un traumático que no podía resolver. Los sueños recurrentes con su depredador o con su victimario o su victimaria, según sea el caso, y no es poder establecer relaciones auténticas. Y algunos se deformaron en parafilias, por ejemplo la zoofilia, el sexo con animales. ¿Ustedes podrán decir, eso es posible? Pues sí, sí es posible. La necrofilia, por ejemplo, el sexo con cadáveres. Y uno dice, bueno, pero hasta ese grado puede llegar el instinto a desbocarse. Sí, porque no conoce el cauce, o sea, se salió del cauce normal, que es la procreación, que es el amor, o sea, que es el coito, o sea, con una pareja, no, sino que se deformó de tal manera
entonces que empieza a buscar formas de cómo satisfacerse, si se va agrandando los límites, cada vez se van rompiendo los límites. Razones, AA lo plantea de una manera muy sencilla. Deformaciones emocionales. Y una deformación emocional, por supuesto, sí, solo sí, va a marcar la personalidad del sujeto. Siempre va a ser así. Entonces, por mucho de que se pongan barniz, por mucho que levanten una mampara con una sonrisa, con una, gozando una sonrisa como que es inmensamente feliz, ¿sí? Por atrás hay un niño lastimado, una niña violentada, una niña manoseada, una niña ultrajada, o un niño que fue víctima y que cuando crece se convierte en victimario. O sea, existen deformaciones emocionales. Las personas, principalmente las personas que tienen un tipo de enfermedad y que lo desarrollan a través de la ingesta alcohólica, de consumir sustancias, de la neurosis, todas esas daños de tipo emocional que afectan primeramente a la persona que lo padece y posteriormente en su entorno, porque no podemos vivir aislados. Somos el producto de una sociedad, ¿sí? Nos dicen una sociedad machista, al menos en la República Mexicana. Bueno, ¿qué tan cierto? O sea, ¿cómo fue que afectó? ¿Hasta dónde afectó? ¿Qué es lo que nos encontramos en nuestro haber en el pasado que determina nuestro presente? Para eso es el cuarto paso. Por eso incluso aún dentro de los grupos, o sea, unos dejan de beber pero no quieren entrar. El miedo le dice, no pases por aquí. El orgullo le dice, no te atrevas a mirar aquí, en lo concerniente al pasado. Estoy hablando nada más de un instinto. El instinto social. Esto va muy correlacionado con las figuras públicas, los políticos, por ejemplo. ¿Sí? Esa sed insaciable de querer ser amados, ser adulados, ser respetados, con esa sonrisa fingida todo el tiempo, esbozando solamente para atraer simpatizantes, porque su deseo va más allá, también un instinto de buscar. No importa traicionar, no importa hacer lo que se tenga que hacer, con tal de socialmente ser aceptado. Lo vamos a ver la próxima semana, cada instinto, y vamos a ir viendo la ruta. ¿Cómo se soluciona esto? Primero, por eso dice un inventario, y un inventario es ir anotando. ¿Sí? Sabemos que muy difícilmente se va a lograr. O sea, incluso dentro de AA les cuesta mucho trabajo. Por eso en 1992, como nos dimos cuenta de que no todos quieren entrarle, porque no todos quieren conocer sus deformaciones emocionales, unos compañeros en el Grupo Valle de México, pues tratamos de buscar la forma en cómo nuestros propios compañeros dentro del grupo hicieran este ejercicio, y de ahí nacen los grupos de cuarto y quinto paso. Hoy ya está salpicado de otras formas, ¿no? y otras creencias y otros ciertos rituales y todo, pero nada tiene que ver, o sea, con el principio básico y los objetivos claros. Hablaremos de ellos conforme vayamos entrando a la glosa del cuarto paso. ¿Sí? A algunos les ha funcionado socialmente, muchos, incluso de los que me escriben, dice, yo hice mi cuarto y quinto paso y me fue excelente, por supuesto, porque no tan solo va destinado a las personas que beben, sino también a una sociedad que ha sido partícipe incluso de todo lo que esto sucede.
Entonces eso lo veremos la próxima semana. Y como verán, se van a tocar cosas muy escabrosas, pero que son necesarias, sí lo es, para poder salvar la vida. Dentro de los grupos es necesario hacerlo, sí. Mis compañeros que ven estos videos que no lo han hecho, es mejor de que empiecen a buscar con quién para poder empezar a conocer las deformaciones emocionales, porque se pueden pasar años dentro de los grupos, pero si no conocen sus deformaciones emocionales, muy difícil van a poder encontrar la felicidad, la paz y sobre todo pues una vida útil y feliz. ¿Sí? Entonces agradezco mucho que sigan viendo estos videos, y las personas que se comunican vía Messenger, pues está abierto para los comentarios y lo que tengan que escribir, yo con mucho gusto los contesto. En la página no voy a contestar, o sea, no voy a exhibir a nadie ni nadie, pero de manera personal sí lo he hecho. Incluso algunos me han preguntado dónde, y he dado tengo un directorio de grupos en donde pueden asistir de acuerdo al lugar donde se encuentren, para empezar a tratar el asunto de índole, al menos con relación al alcohol y de las drogas. ¿Sí? Entonces ahí está, y esta página es precisamente para eso, el contenido es para eso, buscar una solución entre todos. ¿Sí? Agradezco mucho la atención a esta página y a estos videos que están circulando, y pues les deseo que pasen un fin de semana lleno de paz y lleno de cosas maravillosas que da la vida. Y a mis compañeros les deseo felices 24 horas. Nos vemos aquí el próximo viernes para seguir hablando con relación a la enfermedad. Y sigan leyendo, o sea, estoy dando pautas en los escritos que hago en la página para ver en su realidad y en su crudeza tal cual algunas experiencias con mis propios compañeros dentro de los grupos, y también es una pequeña guía de cómo vamos a ir viendo la solución a este problema, que es un problema de salud pública. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Sí? Entonces, pues agradezco nuevamente y les deseo buenas noches. Nos vemos la próxima semana para seguir tratando este asunto de los 12 pasos. Solo por hoy. Gracias. Buenas noches.